Bien, estamos con Alejandro Aparicio, psicólogo, también auspiciante de Panorama Digital y Atrapados en la Radio. Bueno, venimos a charlar un ratito con él porque la semana pasada se celebró un día muy especial y sobre todo porque Alejandro has escrito un artículo sobre la concientización. Bueno, pero nos gustaría que nos explique vos más en la materia profesional qué es lo que pasó ese día 13 o qué se festeja los 13 de enero. Bien, muy bueno, gracias por la invitación, como siempre, Luis. El 13 de enero, o sea, se celebra, o sea, se conmemora el Día de la Concientización en contra de la depresión. Es un día, bueno, obviamente no se festeja, sino bueno, se conmemora y se concientiza sobre la depresión, que es bueno, una de las enfermedades que está afectando a una gran parte de la población, sumado a la situación de pandemia que vivimos en el 2020. O sea, esta situación de pandemia empeora más todavía el caso, en este caso, Exacto, ¿no? exacto. Agravó muchísimo bueno, la situación de la depresión y de la ansiedad mundialmente. Ujú. ¿No? Hace muy poco estuve haciendo una capacitación, un curso sobre el tema también, sobre esto de cómo ha afectado las afecciones de salud mental en pandemia. Y bueno, y mundialmente se está viendo cómo está afectando bueno, tanto el estrés, la depresión mundialmente, y está muy relacionado, están haciendo estudios sobre el Alzheimer, ¿sí? Están viendo que tanto el COVID como bueno, las afecciones de COVID sumado a ¿cómo es? Bueno, a esto que vivimos el año pasado, podría conducir al Alzheimer en estas generaciones, ¿sí? Se están haciendo muchos estudios por, bueno, cómo fue afectado, más que nada, bueno, el tema socialmente, el tema del encierro, el tema de la depresión, el estrés, cómo afecta a ciertas partes de nuestro cerebro que están dando síntomas de Alzheimer, ¿sí? Pero bueno, en muchos casos has tenido en lo que va entre la pandemia y lo que va en esta fecha, ¿no? Con respecto a este problema. Sí, sí, Luis. El tema de la depresión, bueno, siempre ha sido un tema en la clínica, se ve muchísimo. Hoy por hoy, ansiedad y depresión son los temas más que convocan más a los profesionales. Y bueno, y en el tema de depresión es muchísimo. Y con el tema de la pandemia, con las situaciones, ¿no? De Aumentó un poco más, convivencia, aumentó muchísimo, mucho más. muchísimo. Se ve mucho más en mujeres que en hombres. ¿Qué ¿Sí? consejo, o sea, por ejemplo, qué consejo si tenemos a alguien en la familia que lo vemos medio deprimido, qué sé yo, un mayor, tercera edad, qué consejo nos darías como para poder actuar en la primer línea de ataque, vamos a decir, pero Exacto, siempre es bueno que podamos llevar a ayudar a esa persona con un profesional. Pero, exacto. ¿cuál sería las primeras recetas básicas si encontramos una situación así en casa? En casa, un familiar, un amigo, un vecino. Bien. Nosotros lo que hablamos son los primeros auxilios psicológicos, ¿sí? Que son como nuestra primer cajita de primer auxilio cuando alguien se Ahí está, lastima. ese era el término. ¿Cuáles son los primeros auxilios? Exacto, Está. ¿no? Uno se lastima, bueno, se pone una curita, Sí, bueno, sí, sí. antes, bueno, hasta que uno va al médico, ¿no? Lo que aconsejamos obviamente es la escucha sin prejuicio, la escucha de la persona, ¿no? Obviamente que la depresión, muchos dicen, bueno, dale que vas a salir, vamos, vamos. Bueno, la persona que padece esta enfermedad no es tan simple, ¿sí? No es solamente con un aliento, una palabra de aliento va a poder sacar a la persona que está en este pozo, Claro. ¿no? En esta situación depresiva. Hay también otras sintomatologías dentro de la depresión que, bueno, se han visto muchos famosos, ¿no? Que lo hemos visto en la televisión, personas muy activas que han padecido o padecen esta enfermedad, ¿sí? Que uno lo ve activo, ¿sí? No solo personas que están, bueno, tiradas en la cama o están sin ganas, ¿sí? También vemos personas que son activas socialmente y que están padeciendo esta enfermedad,
¿sí? En los primeros auxilios esto, la escucha, ¿sí? El acompañamiento, ¿sí? A veces sin palabras, ¿sí? Solamente escuchar y sin prejuicio. ¿Mm? Esto tampoco de... Como no recargarle más cosas en la cabeza. Exacto, Ni ¿sí? reproches ni nada por el estilo, pues, sino como que le cargamos mucho más Exacto, encima. esto que dale, ya salís para adelante, dale, Sí, bueno. sí. La persona que está en esta es una enfermedad, ¿no? Es como pedirle a una persona que está engripada, decirle, dale, sale a correr. Bueno, esa persona no va a poder, No, ¿sí? obviamente. No es simple. Obviamente el consejo es, bueno, acudir a algún profesional. Uno de los temas del 13 de enero es esto, la concientización y el tratamiento, ¿no? Que esté al alcance de la población los tratamientos psicológicos y psiquiátricos para las personas que lo padecen, ¿sí? Entonces, el 13 de enero lo que se trata de trabajar es esto, la concientización mundial sobre la enfermedad y sobre los tratamientos, ¿no? Que está al alcance, ¿no? De cualquier persona poder acudir a un profesional, ¿sí? En nuestro caso, a una sala médica, al hospital, ¿no? Que haya profesionales que puedan atender esta enfermedad. Bueno, esta es la idea de la contención de la persona, ir acompañándola para que puedan hacer una consulta. Muchas veces se llega, en las depresiones mayores sobre todo, se llega a la medicación psiquiátrica, que como aconsejo, la medicación tiene que ser un tratamiento en un tiempo determinado con un objetivo terapéutico, ¿sí? ¿Por qué lo aclaro? Porque vemos mucho en el consultorio personas que consumen medicación, Alplac, clonazepam, eh, hace 10 años, ¿sí? Bueno, eso es terrible para nuestro organismo y lo que genera, ¿sí? Hasta que genera el mismo efecto que debería combatir, ¿sí? Por eso, lo primero que hacemos es que, hacer la interconsulta con algún profesional, con un psiquiatra, que medique y dé una medicación por un tiempo determinado y para esa persona, ¿sí? Porque lo vemos mucho en el consultorio, me lo dio mi abuela, mi tía me dio un poco de clonazepam, de Alplax, bueno, eso es terrible, ¿sí? Pues no es cualquier medicación para cualquier No, paciente. no, o sea, hacemos una mezcla, un cóctel y sin haber ido a consultar. No Exacto. sabemos, nuestro organismo, mi organismo es distinto a tu organismo y eso es complicado. Y depende el grado de depresión Y aparte también, y de aparte hacer cada... un seguimiento de la persona, a ver cuál es el problema que tiene y cuál es buscarle la vuelta y la solución. Exacto. Ya que estamos, vamos a aclarar un poco esto del psiquiatra y del psicólogo. El psiquiatra, bueno, obviamente escucha y medica, ¿sí? Nosotros trabajamos con la palabra, ¿no? Pues por ahí vemos mucho en el consultorio, bueno, las diferencias, ¿no? El psiquiatra es lo mismo que el psicólogo, bueno, son dos ramas diferentes. El psiquiatra es médico, ¿sí? Que se dedica a esto mismo, a escuchar y a medicar a Y la a persona, medicar, ¿sí? claro. Siempre es aconsejable los dos tratamientos, ¿sí? Tanto el psiquiatra como el psicólogo, porque la medicación va a ayudar en un tiempo determinado a que la persona pueda salir de su casa, se sienta mejor, pero necesitamos trabajar en ese tiempo la parte emocional y psicológica de la persona para que esa medicación ir reduciéndola y que la persona pueda continuar su vida sin la medicación. ¿Sí? La medicación obviamente no es la salvación ni nada por el estilo, pero sí nos va a dar esa ayuda que necesitamos en un tiempo determinado. Bueno, vale, creo que es importante siempre tener una charla y poder hablar. Podemos armar y hacer algo así, una columna, como para la gente vaya teniendo consejos a través de tuyo, a través de aquí del consultorio de Alejandro Aparicio, que está aquí en Espora 37. Si alguien está escuchando o escucha esta nota, ¿cómo es el tema de la atención? ¿Por número telefónico? ¿Hace el pedido de turno? ¿Empieza a hacerse el seguimiento? ¿Tenés la primera charla, la primera entrevista? Exacto, sí, se comunican por lo general hoy por hoy por WhatsApp, sí, llamamos por teléfono, por WhatsApp, coordinamos días, horarios, ¿sí? Y bueno, hacemos la primera entrevista, evaluamos la situación, si es necesario la medicación o no, bueno, y empezar a trabajar sobre lo importante, ¿no? De dónde viene
la enfermedad, ¿no? Que es nuestro trabajo. Contanos el número telefónico para que la gente lo agende. Bueno, es 2932 15 44 3166. Es por A37 en todo caso, pero previamente un llamado telefónico para solicitar el turno. Perfecto. ¿Está bien? Ale, muchísimas gracias como siempre. En la próxima esperamos algún tema que quieras hablar. Listo, buenísimo. Hay muchísimo para concientizar y trabajar muchísimas problemáticas. Bien, gracias. Gracias a vos.